La cruz era símbolo de maldición. Pero ustedes saben, hermanos, que todo lo que el Señor toca lo transforma. Y al ser colgado en ella, la convirtió en símbolo de redención. Por eso no nos avergonzamos de la cruz de Cristo. Podríamos avergonzarnos de la de Roma, pero no de la de Cristo. Quiero que así brevemente de pie vayamos al Evangelio según San Mateo. Para que leamos los versículos que van del 3 al 15. Mateo capítulo 24. Gloria a Dios. Dios en su misericordia le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Por eso dice el apóstol Pedro: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esto de que tiene un nombre sobre todo nombre, piénselo. Si su problema es escasez, si su problema es enfermedad, si su problema es cualquier tipo de tormento, identifíquelo. ¿Qué nombre tiene? Y recuerde que el nombre de Jesús está sobre todo nombre. Vamos a leer Mateo 24, empezamos en el 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Miremos el versículo 10. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Mis amados hermanos, estamos viviendo momentos estelares. La humanidad se ha estremecido a partir del inicio de la década del 2000 con una serie de eventos que desafían la tranquilidad y el sosiego de la gente. Cuando iba a terminar la década de los 90, se hicieron populares algunas cosas en el mundo. La gente hablaba del I2K. Se decía que todos los sistemas
informáticos iban a fracasar, iban a enloquecer. Y algunos hasta llegaron a señalar que el mundo terminaría en el 2000. Por más que la Biblia dice que, por ejemplo, el día y la hora en que van a ocurrir eventos específicos, nadie lo sabe. La gente se arriesgó a creer a voces que decían que el 2000 era la fecha. Y cuando el 2000 pasó y no ocurrieron los acontecimientos que la gente esperaba, algunos tiraron la fe. El mensaje de la segunda venida de Cristo para muchos terminó con la muerte física de Gigi Ávila. Gigi Ávila era un paladín de ese mensaje. Y como en el 2000 no se produjo, la gente dejó de predicar ese mensaje. El mensaje de la venida de Cristo pasó a ser un mensaje de gavetas. Y las iglesias, estoy aquí exagerando, porque cada una no fue así, pero en sentido general, las iglesias cambiaron el mensaje de la santidad, el mensaje del arrepentimiento y el mensaje de la venida de Cristo por el mensaje de la prosperidad. A la gente nada más se le hablaba de prosperidad y no de santidad. Como Cristo no vino, la gente se dejó de dedicar a la espiritualidad para dedicarse a la materialidad. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Por tanto, yo no desdeño el pan, porque Él no lo desdeñó. Él dijo que no solo de pan. Al decir no solo de pan, significa que vive del pan, pero no solo del pan. Es como si digo, María es más sabia que Marta. Al decir que María es más sabia que Marta, no estoy diciendo que Marta no sabe. Estoy diciendo que María sabe más. El punto es que el evangelio no se puede reducir a fórmulas culturales o típicas de ninguna época o persona. El evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces el mundo empezó con este proceso y nos adormecimos. Hermanos míos, pero Dios está en control. En el año 2000 ocurrieron unos eventos aquí en Estados Unidos que estremecieron al mundo, cuando unos ataques terroristas impactaron el corazón de la nación, impactaron las Torres Gemelas. Ni siquiera fue en la capital de la nación, pero ¿qué es Nueva York para todo el mundo? Es la capital del mundo. ¿Dónde impactaron los aviones? En el centro del comercio mundial. Así que el ataque fue al mundo. Y eso hizo que el mundo cambiara y jamás ha sido igual. Los eventos de septiembre del año 2000 marcaron un antes y un después en el calendario profético como lo vemos hoy. Se aceleraron cosas y de pronto la gente empezó a despertar. Eso era una cosa de película. ¿Cómo? Un ataque así. Y ahora el mensaje profético se ha puesto sobre el tapete. El mundo entró entonces en una fase de receso y aparece la pandemia, pasó el COVID-19. Y luego el mundo se estremece. Cuando apareció el COVID, yo le hablé a alguien de señal profética y me dijo: no, eso no es una señal profética, porque la venida de Cristo es inminente y eso significaría que está inminente. Yo le dije: está empezando, está tranquilito, es empezando que está. Vamos a ver cuáles elementos subsiguientes vienen. Empezamos a lidiar con la pandemia y no bien hemos salido de ella, la guerra de Ucrania. ¿Y qué tiene que ver eso? En la parte del este de Europa, por allá, aquí no han disparado un tiro. Miremos lo que la Biblia está diciendo. Jesús les había dicho a ellos que no quedaría piedra sobre piedra en pie, refiriéndose al templo de Jerusalén. Ellos le mostraron el edificio del templo y elogiaron eso
Y Jesús le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esa declaración de Jesús provocó una inquietud profunda en los discípulos. Cuando estuvieron aparte, le dijeron: dinos cuándo serán estas cosas. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Ustedes se dan cuenta que ellos preguntaron tres cosas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Lo relativo al edificio, que no quedaría piedra sobre piedra. Y añadieron otro elemento: ¿qué señal habrá de tu venida? Y la siguiente: y del fin del mundo. Señales. Ellos no dijeron en qué mes vendrá. ¿Será de día o de noche? ¿Qué creen ustedes? ¿Vendrá el Señor de día o de noche? Ustedes saben que vendrá de día y de noche al mismo tiempo. De día y de noche al mismo tiempo, ¿o no? Según los usos horarios, cuando aquí es de día, en otro sitio está por anochecer. El Señor sabiamente no dijo el día ni la hora. Si hubiera dicho en el Medio Oriente a las 10 de la mañana, le iba a quedar mal a América Latina. No dijo el día ni la hora. Será de día y sería de noche. 12 estarán en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. 12 estarán durmiendo. Uno será tomado y el otro será dejado. Porque algunos estarán durmiendo y otros estarán trabajando. Pero Él vendrá. Ahora, llama la atención el hecho de que Jesús comienza advirtiendo sobre el peligro del engaño. Jesús les respondió: mirad que nadie os engañe. Pero ellos no hablaron de engaño. La pregunta no se refería a engaño. ¿Por qué razón la respuesta comienza con una advertencia sobre el riesgo del engaño? ¿Quiénes engañarán? ¿Quiénes serán sujetos expuestos al engaño? Él dice que miren que no los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Habrá engaño, pero Él le dice: miren que a ustedes no los engañen. Si vendrán muchos en su nombre y serán engañadores, ¿dónde estarán? ¿Vienen del mundo de los impíos? Un impío no tiene posibilidad de engañar a un creyente si dice que él viene de parte de Cristo. Solo puede engañar uno de dentro. Uno de dentro. Jesús aquí está prefigurando la apostasía que se ha de vivir y que estamos viendo. El apóstol San Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 1 al 3, dice que hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, y dijo: como habrá entre ustedes falsos maestros. Observe el detalle que Pedro habla de falsos maestros. ¿Cómo es que Pedro expresa eso? ¿Cuáles serán las características de esos falsos maestros? ¿Qué cosas harán que lo volverá peligroso? Haga el ejercicio conmigo. Vaya a Primera de Pedro, capítulo 2. Y veamos Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Haga como lo deberé. Abra la Biblia. No vaya a ser que yo le diga una cosa por otra. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Usted se da cuenta que son gente de dentro, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado.
y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Oiga, sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Oiga, introducirán encubiertamente herejías destructoras. Maestros, oiga bien, y graben esto. Nunca hay un refrán en el campo dominicano que dice que uno no se puede ir con toda la cela tinaja. Yo creo que la pastora Ibelice conoce la tinaja, tal vez la mayoría de nosotros no. Era un envase cuando no existía nevera en República Dominicana, en nuestros campos, donde se echaba el agua de tomar. Normalmente eran vasijas de barro grandes. Y el refrán de que uno no puede ir con toda la cela tinaja es porque antes de beber, tú debes mirar el envase. Cuando lo introduces en la tinaja, porque se usaban unos jarritos con un asa, y después que saque el agua, antes de tomarla, por más sed que tenga, debe mirar lo que va a tomar. No se puede ir uno con toda la sed a la tinaja. Por más sed que tenga, debe mirar lo que va a tomar. Estamos viviendo un tiempo peligroso donde hay mucha gente buena en las redes exponiendo la palabra en la red. Pero hay mucha distorsión en la red. Y estamos viviendo tiempos en los cuales la gente anda detrás de las señales, obviando la promesa del Señor de que las señales seguirán a los que creen. Y nosotros andamos detrás de las señales. De sitio en sitio buscando palabra. Y tenemos la palabra. Y andamos esperando que eso es una forma, eso es hechicería, eso es brujería, eso de que está mendigando palabra, velando palabra. ¿Usted sabe lo que es velar? Yo uso mucho dominicanismo porque yo soy dominicano. Velar en la cultura dominicana significaba que una persona se paraba delante del que estaba comiendo algo, no le pedía, pero estaba pendiente porque esperaba que le dieran. Eso es velar. Y en la cultura dominicana, en los campos, el que hacía eso le decían velón, no velador, velón. Y era vergüenza. Cuando una gente anda mendigando palabras, teniendo palabras en su casa, tratando de alimentarse de lo que le dan de comer aquí, de lo que le dan de comer allí, a riesgo de que una mezcla de sazón le genere una indigestión. Vamos para allá porque aquel predicador tiene palabra. Cristo tiene palabra y te dejó la palabra. Oiga bien. Hay mucho engaño y hay peligro. Y los que engañan, dice Pedro, que es con sutileza que introducen el engaño. Y lo peor de eso es que algunos seguirán sus disoluciones y por causa de los tales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Por qué? Porque esas disoluciones rompen la armonía en las congregaciones y generan malos testimonios. Pablo dice aquí que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Mercadería en las iglesias y lo harán por avaricia. Está hablando entonces de dinero. Está hablando de poseer cosas, de aspirar cosas, a tener cosas. Y dice él, fingirán palabras. Entonces atendamos a esta advertencia que es la primera que Jesús hace en el marco de la descripción de los eventos proféticos. Tiempo profético. Estén pendientes que nadie los engañe porque habrá engañadores. Y el peligro de estos engañadores es que son de dentro. Porque nosotros, si alguien de fuera, oiga el equívoco nuestro, si alguien de fuera habla de la palabra y no está en la congregación o en ninguna, nosotros lo miramos con precaución. E incluso decimos, este no tiene que estar hablando porque él no vive eso. Es un error nuestro. Si alguien te predica la verdad y él no la vive,
acepta la verdad que te predicó, pero no copies su estilo de vida. Mateo 23, 1 al 3. En la cátedra de Moisés se fundamentan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que ellos le digan que hagan, háganlo. Y todo lo que le digan que guarden, guárdenlo. Pero no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen. De manera que si alguien te dice la verdad, no desprecie esa verdad. Pero si alguien vive de espalda a la verdad que predica, no imite ese estilo de vida. Primera recomendación de Jesús: cuídense del engaño. Porque el engaño conduce a los malos testimonios. En 1 Timoteo capítulo 4, el apóstol Pablo habla de hombres engañadores que habrán de venir. El Espíritu dice claramente, 1 Timoteo capítulo 4, el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. Pablo y Pedro escribieron en tiempos diferentes, pero ambos coincidieron en esta misma verdad porque los inspiró el mismo Espíritu. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Doctrina de demonios, engañadores, hipócritas. ¿Y quién dijo eso? Pablo dice, el Espíritu dice claramente. Ahí no fue de que él se lo imaginó, que le llegó un toque a la mente, que él tuvo una visión. Él dice, el Espíritu dice claramente. Y ese énfasis debe llamarnos la atención. Hay espíritus engañadores. Y el Espíritu advirtió. El Espíritu Santo advirtió. ¿Por qué advirtió? Para que no seamos engañados. Esté pendiente. ¿Cómo podemos distinguir a una persona verdadera de una falsa? Por sus frutos. No se rompa la cabeza de que, y será verdad, escuche lo que dice. Y lo que esa persona dice, sométalo a la palabra. La palabra es la tabla de medida. Hechos 17:11. Escudriñen las escrituras para ver si lo que le dicen es así. No acepte, tampoco rechace lo que le parezca raro. Ni acepte ni rechace de entrada. Investíguelo por la palabra. En segundo lugar, el Señor Jesús advirtió que la maldad aumentaría y que a causa del aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aumento de la maldad. Lucas capítulo 17, Jesús dio dos señales impresionantes sobre su venida. Número uno, la gente estará viviendo como en los días de Noé. Para entender qué Él está diciendo, debemos ir a Génesis capítulo 5 y capítulo 6 para ver cómo eran los días de Noé. Dos características tenían los días de Noé. Número uno, la tierra estaba llena de violencia. Y número dos, toda carne había corrompido su camino. Violencia y corrupción. Mira a ver los días de hoy, a ver si se parecen. Violencia y corrupción, desenfreno. Número dos, Jesús dijo como en los días de Lot. ¿Cómo eran los días de Lot? ¿Cuáles eran los días de Lot? Los días de Lot eran los días de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo están estos días en ese sentido? ¿Qué le parece? Entonces ahí hay dos señales cumpliéndose ante nuestros ojos, literalmente. Lucas capítulo 17. Entonces, ¿qué vamos a hacer en medio? Ya sabemos que en medio del engaño tenemos que estar pendientes con la palabra que es lámpara
a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Pero en esta parte del aumento de la maldad, Jesús desafía a perseverar. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Perseverar en qué? Perseverar en el amor, porque lo que está amenazado es el amor. El amor de muchos se enfriará a causa del aumento de la maldad. Hay tanta maldad que cuando a alguien se le acerca, usted teme que le vaya a engañar o que le vaya a hacer daño. Y en ese temor podemos dejar de ser de bendición, porque estamos aterrorizados, espantados por las cosas malas que pasan. Él dice, para que no creamos que cuando Él dice que la maldad aumentará y que el amor de muchos se enfriará, no creamos que es un mandamiento que nos enfriemos. Porque Él entonces dice, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere ¿en qué? En el amor. Que no se enfríe el amor. Porque en medio de este panorama de amenaza de engaño y en medio del panorama de aumento de la maldad, que nosotros nos volvamos como un témpano de hielo. Que nosotros nos enfriemos y que el amor no circule entre nosotros y que perdamos hasta el afecto natural. Él dice, no, perseveren, manténgase. Dice la Biblia que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y que el que está en Él debe andar como Él anduvo. Anoche hablábamos aquí en la reunión de caballeros de las 3 expresiones maravillosas del amor. El amor a Dios sobre todas las cosas, el amor al prójimo como a uno mismo y el amor entre hermanos, que es un amor como el que Cristo nos dio. Ojo con eso, que en medio del panorama profético, es decir, en medio de las guerras y los rumores de guerra, en medio del hambre, aquí la palabra hambre aparece en plural. Hambres, para que no tengamos duda que no es que el mundo va a dejar de producir, es que teniendo abundancia de producción habrá hambre. Y alguna gente está espantada y asustada por lo que ve que está pasando. Jesús dijo, no se turben. Oiga bien, no se turben, aún no es el fin. ¿Cómo yo sé que no es el fin? Si el discurso del presidente de la Federación Rusa es que él tiene misiles y que son poderosos y que puede destruir, dice, al principio él dijo, no le va a dar tiempo ni de pestañear. Le voy a hacer algo como nunca se ha visto. En mi país se dice, no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. ¿Han oído ese refrán? Oigan, el pobre hombre perdió la perspectiva, porque él se olvidó que de eso que él tiene con lo que amenaza a los otros tienen también. Y el que se interponga en mi camino, lo voy a hacer. Se le están interponiendo, están ayudando a Ucrania, hay asesores de todo el mundo y no ha hecho lo que dijo que iba a hacer. Porque no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Esto no es el fin. Oigan bien, hasta que ustedes no vean que le tiren a Israel, estén tranquilos. Israel es la higuera y es el termómetro, conforme a la profecía. Pero esto que él está haciendo está creando condiciones desfavorables para todo el planeta. ¿Cómo es que un hombre tan inteligente como él, tan preparado como él, pone al mundo al borde del caos total? ¿Cómo de una mente brillante puede salir una cosa así? Es que el pobre no es él. Oiga bien, según Apocalipsis, en el tiempo del fin, salen de la boca de ciertos personajes espíritus de demonios en forma de rana. Y esos espíritus van a las naciones a instigar la guerra. Y según Apocalipsis, en un momento estelar de la historia, hay unos ángeles. Oiga esto, la Biblia dice dónde están amarrados. Están a la orilla del gran río Éufrates para el día, año, mes y hora. El nombre es Abadón en hebreo y en griego Apolión. Y esos Abadones
cuando lo sueltan, convocan al mundo para una guerra. Juan dice que él vio los jinetes, vio los caballos y oyó el número. Dijo 200 millones de soldados. La palabra que se le asigna significa destructor. Son destructores. ¿Por qué están amarrados? Si el líder de la rebelión angelical que se produjo en el cielo no está amarrado. Esto que voy a decir no está en la Biblia, Yo me lo imagino. Lo que voy a decir es que yo me lo imagino, no está en la Biblia. Yo creo que son más malos que el diablo. Porque él no está amarrado y ellos están amarrados. Hay muchos de los ángeles que se revelaron que están amarrados hasta el día del juicio. A eso lo van a soltar y son capaces de convocar 200 millones de soldados para una guerra. Así que estos comportamientos guerreristas no vienen de ellos, vienen del impulso de los dardos demoníacos que el enemigo está inyectando. Pero aún Dios está en control. Aún Dios está en control. Generan hambre, generan enfermedades, generan terremotos. ¿Usted sabe cómo producen los terremotos? Cuando se habla de que el terremoto de Haití, aquel desastroso último que hubo, fue a causa de la prueba de una bomba electromagnética que hicieron. Y generan desequilibrio en la corteza interna de la tierra. Aceleran terremotos, movimientos telúricos de grandes proporciones. Y oiga esto. Jesús dijo que aquellos días serán acortados a causa de los escogidos. Y dijo, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Eso denota la magnitud del sufrimiento que habrá. ¿Cómo se acortarán los días? Pues mire, ya hay pruebas científicas que son públicas, que después del terremoto de Haití, uno que hubo en Chile, uno en Brasil, uno en Japón, el eje de la tierra giró. Y literalmente los días son más cortos, literalmente, en el momento actual. Haga un ejercicio cuando empiece el año y usted va a notar como que en un 2x3 el año va por mitad. Y uno dice, ven acá, pero el tiempo va rápido. Científicamente se comprobó que hay una alteración en el eje de la tierra. El Señor no explicó qué causa iba a producir eso, pero dijo que eso pasaría. Nadie escaparía si los días no fuesen acortados. Faltan más cosas. Eso se está cumpliendo ante nuestros ojos. Por eso digo, nadie se alarme. Él dijo, no se turben, que aún no es el fin. Esto es para dar temor, pero no se turben, que no es el fin. Falta lo del fin. Él aquí no lo describió, en Apocalipsis se lo reveló a Juan, los detalles. Todos los detalles que están contenidos en la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, 4 al 27. Recuerden que a Daniel le dijeron, sella la profecía. Y Daniel mismo dijo, yo oí, mas no entendí. Pero mientras Daniel sella la profecía, en Juan el Cordero quita los sellos. De manera que Daniel es una profecía cerrada y Apocalipsis es una profecía abierta. ¿Qué es lo que significa Apocalipsis? Revelación. El libro no es complicado, somos nosotros que lo complicamos con nuestra metodología de interpretación. El libro es un libro de esperanza, porque lo que dice es que llegará un momento en el cual Dios pondrá fin a todas las calamidades que los hombres han creado y le va a dar su paga en persona. Por eso, observen cuando los ángeles tocan las trompetas. La descripción de los eventos que van a ocurrir. Por eso dice aquí que son principios de dolores, porque lo que viene será tan terrible que mucha gente deseará la muerte. Y aún viendo las cosas que están pasando, cambian de su estilo de vida. No se arrepienten de sus robos, de su hechicería, de su fornicación, de sus mentiras. Porque cada uno de esos juicios es un llamado al arrepentimiento. Pero no hacen caso. Entonces Jesús le dice a los de él, perseveren, permanezca. Oí a un pastor decir algo, no sé de dónde él lo sacó, pero creo que es verdad. Él dijo, el último granito de arroz nos lo vamos a comer nosotros, antes de que se acabe. Es decir,
Lo que él decía era: Dios no te desamparará, Dios no te dejará, Dios te va a guardar, Dios te va a bendecir. ¿Qué va a hacer de la iglesia cuando vengan los tiempos de destrucción? Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Dice: te guardaré de la hora de la prueba. No dice: te guardaré en medio de la hora de la prueba. Si me guardarás de la hora, quiere decir que me va a sustraer del escenario donde estará ocurriendo la prueba. Y dice que la prueba viene para el mundo entero. Pero él le dice a los suyos, a su iglesia: a ti te guardaré de esa hora. Pero en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3, el mismo Jesús añade una cosa: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No se atormente por lo que usted oye que está pasando o que crea que pueda pasar. No se atormente. Y él dice, porque él dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Y dónde está la casa del Padre? Aquí en el escenario donde va a haber guerra nuclear y destrucción y terremotos y hambre y enfermedades y pestes. Él dijo: en la casa de mi Padre, y yo iré y le prepararé lugar a ustedes. Oigan este detalle. Porque él no dijo que iba a crear lugares, sino a preparar. Hermano, en la Biblia nada está por casualidad. Ahí no hay improvisación, ahí hay previsión. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no hubiera muchas, le digo, yo se lo hubiera dicho. Entonces me voy y le voy a preparar lugar. Y si le preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré yo mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esa promesa está precedida del señalamiento de que no nos turbemos. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. Le dijo: no se turben. Si es verdad que Él nos va a librar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, y que en la casa de su Padre hay lugares, entonces Él nos va a sacar de la tierra y nos va a llevar a la casa de su Padre. La Biblia dice que los ángeles que no guardaron su dignidad abandonaron sus propias moradas. ¿Cuántos ángeles fueron los que se rebelaron contra Dios? El número no sabemos, pero son muchos. ¿No será que esas moradas que ellos abandonaron son las que Él va a preparar para nosotros? ¿No les suena como que por qué que los demonios son tan adversos a los cristianos? ¿Por qué ese odio? Que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Por qué ellos nos crean lucha? ¿Por qué no nos quieren bien? ¿Por qué nos quieren dañar? Ahora ellos saben con certeza lo que perdieron al abandonar sus moradas. Y ahora les molesta, ahora le genera una envidia indecible el hecho de que Dios haya creado unos seres menores que ellos, hechos del barro, a quienes le inyectó vida por su espíritu y a quienes le va a preparar lugares para que ocupen la morada que ellos perdieron. Sufren porque entonces tienen conciencia de que perdieron y no tienen vuelta atrás. Mire, yo digo, esta otra parte que voy a decir no está en la Biblia. Yo digo que lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Mientras más aguda se ve la situación, más cerca está nuestra redención. Así que, hermanos, estamos llamados a perseverar, no importa cómo se ve el panorama. No ponga su vista
en los problemas económicos, en los problemas de insalubridad, ponga sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa es la segunda recomendación que él hace. No se turben, perseveren. Y la tercera, él dice, prediquen el evangelio del reino. En medio de esta situación, la iglesia tiene que levantarse a predicar el evangelio, a hablar de la salvación, a hablar del arrepentimiento, a meternos en oración para buscar el poder de Dios, porque Dios está obrando y Dios seguirá obrando. Hay un problema gravísimo en las iglesias por toda parte. Ahora todos los pastores queremos ser historiógrafos, sociólogos, antropólogos, politólogos. Para aconsejar en algunos sitios hay que ser psicólogo. Y nos olvidamos de la palabra de ciencia, de la palabra de sabiduría, del discernimiento de espíritu, de la palabra de fe. Y nos olvidamos de la unción del Espíritu. Si la iglesia primitiva necesitó el poder del Espíritu Santo, ¿cuánto más la iglesia de hoy? Algunos han llegado a pensar que el ministerio es una graduación y tienen que ser licenciados y PhD en teología. El ministerio es un don, no es una graduación. Usted se puede graduar de donde se gradúe, y si Dios no lo llamó, ahí no hay nada. Dios llama, Dios envía, Dios prepara y Dios respalda. Todo el que puede estudiar, estudie todo lo que quiera. Pero lo que necesitamos para predicar el evangelio del reino es el poder del Espíritu Santo. Las iglesias tienen que repentecostalizarse. Hay que volver a Pentecostés y hay que orar a Dios por un de repente como el de Pentecostés. El poder de Dios. Jesús dijo, me serán testigos cuando hayan recibido poder. Así que no es el poder de una academia. Y no está mal que vaya a una academia. No es el poder de un título universitario y no está mal. El asunto es que no podemos cambiar el poder del Espíritu por esos poderes transitorios y humanos. Necesitamos señales de Dios en este tiempo. Necesitamos el poder de Dios en este tiempo, porque ese es el que cambia. Es el Espíritu Santo el que convence de justicia, de pecado y de juicio. En medio de este panorama, dice aquí, será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. Dice él, y entonces vendrá el fin. Hay que predicar. En medio de este panorama, hay que trabajar con los niños. Ahora hay muchos planes a nivel mundial con la Agenda 2030 de la ONU. No quieren que uno predique eso, pero hay muchos que decidieron no tener hijos. Todo el que decidió, siendo hombre, casarse con otro hombre no quiere tener hijos. La que decidió unirse con otra mujer, usted decidió no tener hijos. Entonces usted no tiene derecho a querer educar los míos en lo que usted cree. Tenga sus hijos y edúquelos. Los padres en este tiempo profético tienen que asumir su liderazgo en su familia. Las iglesias, las casas de creyentes tienen que ser altares de adoración. Enseñando la palabra a sus hijos, enseñándolo a orar, enseñándole la fe, para que cuando en la escuela lo quieran intoxicar con cosas dañadas, él tenga la protección por la información y el conocimiento. Muchos adultos ya están dañados, pero todavía los niños no. Trabajemos la niñez. Me gustó ver ese grupo de niños. Ellos no solo son el futuro, ya son el presente, están aquí. Miremos estas 3 recomendaciones. No se dejen engañar. No permitan que el amor se les enfríe. Perseveren y no dejen de predicar el evangelio. No haya turbación, sino que haya consagración. Creen en Dios, dijo Jesús, crean también en mí. Hermanos, yo confío que en un momento de todo este proceso, el Señor Jesús volverá por su iglesia. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo lo que tiene que hacer. En lo poco, algunos dirán, yo no sé mucho, bueno, pero sabe poco. Si usted dice que no sabe mucho, porque reconoce que sabe algo.
Háblele del evangelio, invite gente a la iglesia, invite a sus compañeros de trabajo, invite a sus vecinos. Dígale, vamos a mi iglesia, dígale el programa que tiene la iglesia, tráigalos. Y oigan, cuando la Biblia habla de los convidados a la boda, Jesús dijo, esfuércenlos a entrar. Hay que insistir, hay que persistir. Son tiempos malos, pero Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios le bendiga.